Bienvenidos a Triary Audio Experience, el primer podcast de Real Estate Tech para América Latina y Hispanoamérica. Esta tercera temporada está vibrante porque hemos traído apasionantes invitados que nos están hablando de FinTech, de InsurTech, de otras tecnologías que se están involucrando en el sector del real estate y la construcción. Y hoy no nos quedamos atrás. Recuerden que este espacio lo creamos desde Triary como consultores en tecnología e innovación, donde creemos que la educación es el primer paso hacia la tecnología y la innovación. Estos espacios como consultores hemos definido que traer distintas ideas, voces a este espacio de podcast van a ayudarlos a ustedes a ser parte del futuro digital inmobiliario. Hoy tenemos un tema muy apasionante. Algunos de ustedes lo han escuchado como constructores, como desarrolladores. Algunos ya lo están implementando, otros están pensándolo. Pero hoy traigo dos expertas del tema o de la metodología, quisiera decirlo, del BIM, del Building Information Modeling. Hoy vamos a tener una conversación bien apasionante con Sandra Jiménez, colombiana, una persona que conocí hace ya un año aquí en Colombia en un evento de PropTech, y a Carolina Ramírez, que está en España. Hoy estamos conectando los dos mundos, Europa y Latinoamérica. Bienvenida Carolina y bienvenida Sandra. Gracias Andrés por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes conectados. Hola Andrés y Sandra, también encantada de estar aquí pues para hablar un poco de BIM y tecnología. Buenísimo. Recuerden que pueden usar el hashtag PropTechRevolution en todos los contenidos en nuestros canales digitales de Triary. Recientemente, recuerden, hicimos el lanzamiento de Un Minuto PropTech de la semana. Pueden encontrarlo ya en YouTube, vayan allá y estamos creando otro tipo de contenido para enseñar sobre tecnología e innovación. Y si usted está buscando ese partner estratégico que le ayude y no sabe cómo comenzar, bueno, lo invito a que vaya a triary.com.co y conozca cuáles son las experiencias que nosotros ayudamos a los desarrolladores inmobiliarios, a los retailers, a los operadores de oficina para comenzar su viaje digital. Hashtag PropTechRevolution. Y por último, recuerde compartir el contenido. Estamos creando este contenido para ustedes, para los equipos de innovación, de tecnología, los equipos de los constructores, etcétera, etcétera. Por favor, comparte este contenido que estoy seguro que es muy valioso. Bueno, pues me gustaría empezar. Sandra, preséntate. Yo hice una mini breve presentación de ti, pero cuéntanos quién es Sandra Jiménez, en qué ciudad se encuentra para todos los oyentes de Latinoamérica e Hispanoamérica. Claro que sí, Andrés. Bueno, yo soy Sandra Milena Jiménez, soy arquitecta de profesión. Llevo 14 años en el sector de la construcción. Digamos que mi trabajo siempre ha sido enfocarme en diferentes líneas de acción de la construcción. He estado en presupuestación, dirección técnica, gestión de proyectos, especificación inmobiliaria. He estado pues como en temas también de procesos de implementación hasta líneas de innovación. Durante todos estos años participé de varias empresas importantes del país. Yo estoy situada en Medellín y estuve 7 años con Concreto, apoyando todo el proceso de desarrollo de la implementación BIM. Actualmente ahora soy líder BIM en Coninsa Ramón H. Siempre ha sido un desafío, primero porque me ha tocado estudiar y trabajar, pero eso ha sido muy enriquecedor, siempre aprendiendo de todo un poco. Tener como todos los escenarios diferentes en el sector de la construcción, o sea, estar en obra, luego estar, digamos, en una oficina técnica, hacer parte de un equipo de ingeniería, luego hacer parte de un equipo de diseño, terminar con una línea enfocada a la arquitectura y conocer a BIM, pues ha sido para mí un reto, pero que me ha permitido aprender muchas cosas. Y ahorita la tecnología, digamos, me ha fascinado y me he incorporado mucho con el tema de datos, con el tema, digamos, de todas estas tecnologías emergentes y con lo que es, en fin, todo el desarrollo de la innovación. Gracias, Sandra. Caro, cuéntanos quién eres tú para la audiencia de nuestro podcast, de dónde vienes, en qué ciudad naciste, dónde estás trabajando.
Pues bueno, mi nombre es Carolina Ramírez, nací en Bogotá, pero mi familia es del Huila. Vine a Madrid a estudiar hace 20 años, ya hace bastante tiempo. Es que se te Y cambió bueno, hasta el acento, Carolina. bueno, cuando voy a Colombia me dicen que hablo español y cuando estoy aquí me dicen que hablo colombiano, o sea que ya tengo ahí los dos mundos, como siempre, ¿no? Me aprovecho de las dos cosas más bien, o las disfruto. Y nada, vine a estudiar, estudié en la Politécnica de Madrid, estudié arquitectura, me especialicé en estructuras, pero por cosas de la vida siempre me he dedicado a instalaciones. Entonces también eso me da algo un poco más global de poder coordinar y de poder gestionar las tres disciplinas de un proyecto de construcción. Colaboro también con varias universidades, soy profesora de la Politécnica de Madrid y también de la de Valencia, y siempre pues enseñando tecnología a los alumnos, ¿no? Porque hay que comenzar, como me gustó mucho lo que dijiste, que hay que comenzar por la educación, ¿no? Que eso es lo que más nos enriquece y siempre seguir estudiando y siempre seguir aprendiendo cosas nuevas para mejorar todos nuestros procesos. Y nada, conocí el BIM en el 2007 y pues me enamoré y de aquí no he salido y nunca he trabajado de otra manera y tampoco coincido trabajar de otra manera. Gracias, Caro. Bueno, hoy vamos a tener una dinámica bien interesante en este podcast, se los dije antes de comenzar a grabar. Hoy yo voy a hacer hoy yo voy a jugar el rol o el papel del constructor que no tiene ni idea de BIM y que mientras ustedes van a ir hablando, yo voy a ser el constructor que las va a poner contra la raya para saber qué beneficios y cuál es el potencial de la metodología y de todo lo que la compone, ¿no? El talento, la infraestructura, la visión de la organización en la implementación y al final en términos financieros, cuáles son esos beneficios. Entonces, hoy yo voy a ser ese constructor que le pregunta a Sandra, Sandra, ¿qué carajos es Building Information Modeling o BIM? Bueno, BIM tiene muchos significados, por lo que se ha venido evolucionando a la forma como lo hemos venido implementando. Yo siempre lo defino como una metodología de trabajo compuesta por muchas metodologías al igual, porque digamos que no es como una receta mágica, sino que tú la vas construyendo en el proceso que vas definiendo la implementación. Pero realmente te llevas a simular el proyecto de construcción como tal. O sea, lo que te hace es llevarte a una realidad paralela virtualizada previamente para poder, digamos, evitar, conciliar todo el tema de las interferencias y evitar reprocesos en obra. Pero más allá de eso, es una construcción de datos. Es una construcción de datos porque realmente, y se basa, y muchas veces cuando hablamos de BIM siempre está la palabra modelo, pero para mí más que modelo es una estructuración de datos. Entonces lo que tú estás construyendo es una base de datos importante que viaja por todo el ciclo de vida del proyecto, pero que al final tiene que servirte también para operarlo. Entonces, es una metodología que te genera muchos desafíos, que está enfocada en una estructuración adecuada de los datos, que está basada en la simulación y en la preconstrucción de los proyectos, que implica una gestión de proyectos. Entonces, cuando tú llevas, digamos, a BIM esta evolución, lo puedes definir inclusive como BIM Managed Data, puedes trabajar con temas asociados, por ejemplo, a BIM ya le han cambiado el significado de la M, se han empezado a valorar más la I, entonces ya no es Building Information Modeling, sino Building Information Management. Entonces, por eso digamos que el concepto para mí claramente se puede definir desde la metodología como una metodología de trabajo colaborativa, pero tiene mucho más que eso. Bueno, listo. Entonces, como yo soy el constructor que hasta ahora escucho eso, Carolina, ¿qué es una metodología? No tengo ni idea. Yo siempre he construido tradicionalmente, me entregan los planos del proyecto y con eso he construido toda la vida. ¿Qué es una metodología de trabajo? Yo no tengo ni idea qué es una metodología de trabajo. Mi equipo siempre ha trabajado, arquitectos ahí, y me ha funcionado y yo he construido. ¿Qué es una metodología de trabajo en BIM? No te escuchamos, Caro. Discúlpame, son diferentes procesos, es una metodología de trabajo que utilizamos para que todos los agentes que intervenimos en el proyecto tengamos siempre la misma información y que no nos perdamos, que cada agente, que un arquitecto se sabe que ve un proyecto diferente, lo ve en forma de planos o un render. Un promotor, por ejemplo, lo ve en forma de números.
un constructor lo ve en forma de procesos de hacer la obra de construcción, que todos miramos ese modelo virtual diferente, pero que todos tenemos la misma información actualizada y la podemos sacar esa lista, esos datos que queramos siempre en cualquier momento. Y como lo ha escrito muy bien Sandra, que al final ese BIM es esta I de datos, ¿no? Y más de management, no tanto de modelos, esa gestión de procesos de trabajo. Ok, no me queda claro, o sea, yo quiero que me expliquen qué es la metodología. La metodología es porque se involucran muchos actores, como un constructor muy pequeño, entendemos que muchos de los corporativos en América Latina lo están ya implementando, pero ¿cómo le explicamos esa metodología sencilla al constructor pequeño, al mediano que escucha, que ve y que ve que por ahí alguna constructora grande en México o en Brasil o en Argentina escucha que es BIM, pero ¿qué es esa metodología? Él se debe hacer muchas preguntas como yo hoy, ¿cómo integro esa metodología en mi negocio? Caro y Sandra, cualquiera de las dos. Pues hombre, siempre lo más difícil es empezar, ¿no? Empezar con esa formación que debemos hacer antes de cualquier cambio de proceso y de siempre continuar animando y nunca dejando de aprender y bueno, yo a todas las empresas les digo que no tienen por qué cambiar todos sus procesos de trabajo, sino que tienen que ir añadiéndolos poco a poco. Por ejemplo, al principio, cuando estás haciendo una implantación, lo que la gente tiende a ir es convertir esos planos del proyecto en una maqueta virtual. Pero ya con el tiempo, poco a poco se van dando cuenta de que es al revés, que es el modelo del que deben salir esos planos o ese presupuesto o esos metrados, ¿no? Pero eso es un cambio de mentalidad, que tienes que ir poco a poco, que tienes que primero asesorarte para que no te toque como a Sandra como a mí, que al final nos tocó un poco en la época en que nadie sabía de esto y nadie creía en esto y nos tocó equivocarnos 1000 veces para poder seguir avanzando. Y ahí yo complemento a Caro y es que uno muchas veces se encuentra con que lo más importante precisamente es las personas dentro de estos procesos de metodología, porque no se trata simplemente como de digitalizar un proceso o enfocarse en un cambio radical en la organización, sino que se trata de hacer un proceso evolutivo que te lleva a una transformación. Entonces, esa transformación probablemente no arranca con la tecnología, aunque es digamos, al final terminas teniendo tecnología, porque no podemos hablar de transformación digital sin tecnología. Pero de alguna manera tiene que arrancar es por entender cómo funciona tu compañía y por entender cómo las personas responden a esas capacidades y esas apropiaciones de estos nuevos temas, de estas nuevas dinámicas, cómo generas el cambio. Por eso digamos que el enfoque metodológico uno no lo lleva más a una estructuración, a crear un plan de trabajo, un método de transformar, que puede no tener una receta mágica porque cada empresa será diferente, pero que tendrá que basarse precisamente en ese cambio con las personas inicialmente y luego enfocado a la transformación de tus procesos para finalmente construir tu propia metodología de trabajo. Ok, Caro, gracias. Sandra, recuerde que estamos hoy aquí con dos super invitadas expertas de BIM. Y bueno, les quiero preguntar, sigo en mi rol de constructor que no tiene ni idea, nunca ha escuchado de BIM. No queremos hablar tan sofisticado, pero queremos hablar los conceptos básicos. ¿Para qué se usa el BIM, Sandra? ¿Para qué? Yo te digo, oye, Sandra, tengo un proyecto en Querétaro, México, y ¿cómo puedo usar BIM en ese proyecto de construcción? Bueno, te voy a contar, esa pregunta siempre me la hacen. ¿Para qué uso el BIM? A veces yo considero que el propósito de BIM parte de la necesidad de la organización. Nosotros tenemos que partir de dolores, de necesidades. Digamos, la tecnología lo puede todo. Y tú cuando puedes planificar un proyecto de transformación y más que estás construyendo datos y que estás teniendo estas modelaciones que son tan sistemáticas y que de alguna forma te generan tanta versatilidad y flexibilidad, uno puede
lograr con ellas lo que quiera, visualizar lo que quiera, promover lo que quiera, extraer la información que quiera. Pero, ¿qué es lo que realmente le da el propósito al BIM y es lo que genera el valor agregado hacia el cliente? Es cuando partes de tu dolor. ¿Para qué lo necesito yo? Yo necesito en mi proyecto tener un mejor control sobre las cantidades. Yo necesito en mi proyecto tener diseños más eficientes. Yo necesito en mi proyecto, que inclusive si miras las palabras, no estamos hablando específicamente de una tecnología, estamos hablando de una necesidad del proyecto. Yo necesito operar mejor mis activos. Yo necesito programar y tomar decisiones más eficientes y más acertadas sobre la logística del proyecto. Cuando partes de una necesidad, pues ya efectivamente empiezas a crear las estrategias, te apoyas de la tecnología para hacer un mejor entendimiento, lograr, digamos, simular un proceso que tengas que definir, pero de alguna manera el propósito siempre tiene que partir de una necesidad del negocio, una necesidad del proyecto que esté asociada a un dolor. Eso es otra cosa muy importante. Debe estar asociado a un dolor, a algo que en este momento no estás pudiendo resolver o que te está generando mucho, por ejemplo, eficiencias o impactos en costos, porque es la manera en que puedes garantizar ese valor y ese gran impacto en el proyecto. Clarísimo. Sandra, Caro, dentro del proceso de BIM se involucran en muchas de las áreas de la estructuración del proyecto, en la planeación, en el diseño, en la construcción y, como lo decía Sandra anteriormente, en la operación del proyecto. Te pregunto, ¿cuáles son los retos de ese proceso de BIM en la implementación? ¿Cuáles son los retos en cada una de esas fases? Me gustaría que me contaras brevemente cuáles son esos desafíos que tienen hoy las organizaciones en el proceso de la ejecución. Pues mira, al final en todo el ciclo de vida de un proyecto, el reto que todos nos planteamos es no perder información. Por ejemplo, cuando un ingeniero o un arquitecto le pasa toda la información a un constructor, hay una caída de información. Pues lo que queremos es que no caiga y que ya más bien el constructor tenga todo el conocimiento de todos los procesos de la construcción del edificio y que más bien avance y siga aportando su valor, ¿no? Y que al final esos datos se vayan trasladando uno a uno sin perder información. Mira, yo te lo pongo muy fácil. Tú tienes una empresa, tú haces facturas a mano o digamos con Excel. Fenomenal. A final de mes, por lo menos aquí en España, cada 3 meses nos toca hacer cuentas. Vale. A los 3 meses me pego el palizón toda la mañana y me pongo a pasar todas mis facturas y a sumarlas. Pues sí, genial. Pero ¿y si cada vez que yo haga una factura lo que hago es informatizarla o digitalizarla, al final de mes no tengo que hacer ese esfuerzo de pasarlas todas a limpio? Y sobre todo que puedo sacar gráficos, puedo ver cómo va mi empresa, puedo ver cómo iba hace un año, puedo hacer pronósticos de a qué enfocarme, de a qué irme. Tengo esa paz mental, digámoslo así, para enfocarme a otras cosas, no a tareas rutinarias como digitalizar una factura. Ok, vuelvo a mi rol de constructor. ¿Quién nunca ha escuchado este tema para ponerlas en aprietos y a ver. y que podamos aprender entre todos? Yo recuerdo que hace tal vez unos 5 años, haciendo mi maestría en Project Management en construcción, empezamos a ver la metodología aquí en Colombia. Y uno de los grandes desafíos que yo escuchaba en muchos de los constructores, y se lo contaba a Sandra hace un par de semanas en una café virtual que teníamos, era la inversión. Todavía muchos constructores pequeños y medianos, no hablo de los corporativos, no ven el retorno de inversión en la metodología. Me gustaría que nos contaran cuál es ese... ¿Por qué otras dicen que sí, tienen los recursos y pueden hacer las inversiones? Y es que no estamos hablando solo de inversiones en el software, ni no, estamos hablando de inversiones en talento. Entonces me gustaría que cada uno me explicara desde su punto de vista cuáles son esos retos financieros para empezar a implementar la metodología y dentro de sus compañías o sus modelos de negocio, que algunos son pequeños, hay constructores pequeños en toda Latinoamérica, pero ¿cuál sería ese mensaje que usted le dejaría a ese constructor pequeño o mediano que, oiga, se escucha muy chévere, puedo digitalizar esto y puedo empezar a ver cuál es el proceso del proyecto, pero sigue siendo, tiene una alta inversión este tipo de metodologías?
Yo creo que siempre debes invertir algo, un porcentaje de tu facturación, tanto en tecnología como en talento. Es indispensable para seguir avanzando. Mira, escuché una frase de un comunicador hace muy poco que lo que decía era que fenomenal, si tú te acoges a la tecnología, te puede ir muy bien, te puede ir muy bien, te puede ir mal también, pero te puede ir bien. Pero si no, te va a ir mal seguro, ¿no? Entonces necesitas invertir para mejorar esos procesos. Claro, da miedo el cambio, da miedo hacer otras tareas que nunca has hecho, cosas nuevas. Pero también vas a descubrir que al final puedes dar mucho más de valor a tus proyectos y mucho más de valor hasta para que las personas que trabajan contigo se sientan bien en tu empresa, ¿no? Es que los miedos siempre dan, los cambios siempre dan miedo, ¿no, Carolina? Y sobre todo en esta industria donde dar ese tipo de saltos del status quo hacia nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas características, da miedo. Pero al final la tecnología llega y no te puedes quedar atrás porque se te acaba, ¿no? Es que también pasó la revolución industrial, también pasó cuando se crearon las máquinas de vapor, pues que la gente se asustó, llegaba una máquina de vapor y pues se acababa con 1,000 empleados, pero todos esos empleos se reconvirtieron en otras cosas y pasó el tiempo y se mejoró el estado de esas personas, ¿no? Acabas de dar un ejemplo muy curioso porque esta semana grabamos en YouTube, en nuestro canal de Triari, de consultoría, grabamos una pregunta, la pregunta PropTech de la semana, Caro, sobre ¿será que los agentes inmobiliarios van a desaparecer? Entonces no les voy a contestar aquí para que vayan a YouTube y vean la respuesta. Y eso que tú acabas de decir es supremamente importante para la industria de no se van a acabar, pero van a tener que reimaginarse. Sandra, ¿cuáles son esos retos para el constructor pequeño y mediano? Carolina decía que primero hay que invertir, hay que sacar algo de sus utilidades, invertirlo en innovación, en talento. ¿Cuáles serían tus puntos a tocar? Bueno, yo considero que es importante la inversión, también igual a lo que dice Carolina, es ese recurso y es como, digamos, en este caso, la herramienta de trabajo. Entonces no puedo decir que voy a hacer un proceso de transformación digital sin herramientas, pero me voy un poquito mucho al tema de las personas. Yo creo que es muy importante, inclusive para uno poder ver resultados rápido, invertir en las personas, invertir en procesos también de metodologías que puedan llevar a estas personas y perdón la redundancia, pero al proceso de evolución, porque uno se encuentra mucho resistencias al cambio, uno se encuentra mucho personas que tienen que desaprender de cosas que toda la vida han hecho y que la hacen muy bien, porque eso es otra cosa de la que uno tiene que partir. El hecho de que hoy la transformación nos llegue y nos implique unos desafíos y unos cambios muy grandes no quiere decir que las organizaciones lo hacían mal o que las organizaciones lo que tienen no sirve. Entonces yo creo que es como abrirle la puerta a todas estas personas que tienen toda esta experiencia, que saben, que conocen sus procesos, a que sean parte y se impliquen en el desarrollo de la nueva metodología y que la construyan contigo. Y esa, digamos, inversión en las personas tiene mucho que ver con los incentivos, la motivación, porque la mayoría digamos, de las pérdidas, y tú ahorita lo decías, de la inversión no están en la tecnología, porque tú compras la tecnología y ahí va a quedar. O sea, para la empresa, obviamente se va a depreciar en el tiempo, pero va a quedar. La pérdida está en el conocimiento. Está en el conocimiento, ¿por qué? Porque cuando llegas, inviertes en capacitaciones, creas una estructura muy exigente y generas un plan de trabajo y luego empiezas a formar a tus equipos y tus equipos responden y logran, digamos, romper esas barreras y luego se van o se presenta rotación, porque eso pasa mucho en las compañías, a veces se presenta rotación, pierdes talento y pierdes conocimiento y eso es lo que tienes que cuidar. Entonces, tu plan de sostenibilidad para la transformación digital debe estar basado en las personas. Ese es un tema que quiero que abordemos porque les quiero preguntar, yo hace rato yo le decía a Sandra, yo ya me salí de esa parte de la construcción hace mucho tiempo y estoy volcado a otras tecnologías del sector inmobiliario, pero te pregunto, Sandra y Caro, yo hace 5 años, digamos, empezamos a ver las primeras generaciones que podíamos empezar a aplicar, digamos, a diferencia de España, que llevan trabajando hace mucho tiempo esto,
digamos en América Latina es muy nuevo y me gustaría que nos contextualizara, Sandra, en términos del talento. Yo hace 5 años tal vez empezaron a salir las primeras generaciones que empiezan a aprender la herramienta para salir al mercado, pero te pregunto, ¿eso ya qué tan evolucionado está? Porque desconozco, ¿hay talento suficiente para poder abordar estas metodologías dentro de las organizaciones pequeñas, medianas, dependiendo del tipo de escala? Te lo pregunto porque en la última conversación que tuvimos tú y yo hablamos de uno de los retos que tiene la industria PropTech en América Latina y en el mundo es el talento. La necesidad de tener talento de arquitectos, ingenieros que conozcan de nuevas tecnologías, industria 4.0, que no lo hay. Y te pregunto, ¿hay hoy el talento ya se ha desarrollado esas nuevas generaciones que vienen con estas nuevas metodologías, etcétera, etcétera? Bueno, yo desde Colombia creo que hay todavía muchos desafíos y muchos retos frente al tema porque las universidades van muy atrás de lo que va el sector. Entonces, uno sí se encuentra mucho potencial, yo más bien pongo esa palabra, encontramos mucho potencial porque ahora, digamos, la formación y de alguna manera la misma generación que estábamos teniendo hoy es muy abierta al cambio y son personas que tienen unos niveles de apropiación muy rápido, muy buena apropiación, se desenvuelven muy bien con la tecnología y tienen muchas facilidades, pero no están recibiendo el contenido que deberían recibir. Entonces, cuando salen al medio, se encuentran con unas dinámicas muy distintas y les toca construir talento. Y yo creo que ese es el desafío que está teniendo muchas empresas, que tienen que construir talento, que por eso también decía que la mayor pérdida de inversión que se tiene, porque tú construyes talento y el talento después se va y empieza a ver que ahí es donde yo creo que hay 2 desafíos. Uno, que las universidades se vinculen más con el sector para que hayan procesos de formación dual y que de alguna manera hayan trabajos en equipo entre las empresas y las universidades, porque eso también puede ayudar a que esas brechas se vayan acortando. Y 2, digamos que, porque yo siento que el constructor no debería ser el responsable de formar, deberían ser las universidades. Y yo creo que promover eso también viene desde el gobierno, entonces también creo que los gobiernos deben apoyar más y hacer los procesos menos traumáticos, porque por ejemplo uno ve un cambio curricular a 7 años, deberíamos pensar en acortar más los tiempos de cambio y evolución de las instituciones frente a los contenidos temáticos. Claro, ¿cómo está el tema en Europa? Ustedes llevan, en España tengo entendido que llevan trabajando hace mucho tiempo, ya conozco expertos de España trabajando en BIM. Cuéntanos cuál es tu perspectiva. No te escuchamos. Como siempre, ¿no? Pues al final hay empresas que van estupendamente y están súper avanzadas en tecnología y tienen y han, como dice Sandra, han capacitado a toda su gente. Hay muchos programas ahora por aquí, hay muchos programas de BIM, de todas las herramientas y de todos y de diferentes procesos, pero igual todavía en las escuelas cuesta implementar y cuesta cambiar ese pensum que se llama de trabajo, pero bueno, que sí se intenta. Yo lo que hago es en la Escuela de la Edificación en la Politécnica de Madrid, hacemos un programa que es como una optativa que se llama Aula Vía Célere, donde implementamos la metodología BIM a los estudiantes. Poco a poco se van los procesos, pero vamos, estoy de acuerdo con Sandra que no es la constructora, no es la empresa la que tiene que capacitar, ¿no? De todos modos, vuelvo a repetir, ahora hay muchos programas y más con todo esto que estamos viviendo, que el mundo ahora sí se ha vuelto online de repente por obligación. Podemos aprender cosas de universidades de China si queremos, ¿no? Bueno, ya vamos a ir cerrando. Me gustaría que ya no voy a hacer el rol del constructor cansón y que no sabe de BIM, pero sí me gustaría que dejáramos cada una 3 insights para, no quiero que le hablemos a los corporativos que ya tienen implementado, pero sí le hablemos al constructor pequeño y mediano que está en México, que está en Uruguay, que está en Chile, está en Colombia, está por allá en Brasil y está escuchando este podcast. Sandra, ¿cuáles serían esos 3 insights que tú le dejarías a esos constructores pequeños y medianos que ven con ilusión la implementación? Los recursos son limitados, pero como lo dijo al inicio Sandra,
el primer paso es el cambio de mentalidad. Lo necesito, no lo veo allá lejano, pero lo necesito en mi compañía y creo que puede empezar un proceso. ¿Cuáles serían esos 3 insights puntuales que tú les dejarías a los que nos escuchan? Bueno, el primero, que defina claramente unos mínimos productos viables. Yo creo que cuando uno tiene un elefante tan grande como es el BIM, con tantas aristas y con tantas cosas y con todo lo que se puede hacer, también es bueno pensar pequeño y pensar en, según mis servicios y mi nivel de desarrollo del negocio, pensar en victorias pequeñas. Lo segundo es pensar en las personas. Creo que crear programas de apropiación y cultura digital dentro de las empresas que generen movilización, que se conecte con el área de innovación. Yo creo que a veces a BIM no lo conectan, o lo conectan mucho con innovación o no lo conectan. Y creo que BIM tiene que ir de la mano con los procesos de innovación y transformación. Y el tercero es creen una propuesta de valor. No solamente es uno entrar a definir, a implementar BIM en una organización, sino cómo ese BIM lo va a percibir mi cliente, cómo esa oferta de valor que yo voy a construir y que yo voy a diseñar dentro de mi plan, mi cliente lo va a vivir, lo va a sentir, sea por medio de cómo le voy a llevar la información, cómo lo voy a implicar, porque yo creo que el gran desafío también que tiene BIM en este momento es toda la experiencia del cliente, porque hoy los clientes no perciben a BIM. Entonces, digamos que esos son como mis 3 líneas: las personas, el cliente y la inversión y pensar en pequeñas victorias. Muy bien. Pues nada, pues si me toca elegir solo 3 es difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo principal es un diálogo continuo entre todos los agentes que intervienen en el proyecto, porque muchas veces si tú haces algo muy pequeño, al que viene después le va a servir muchísimo y hay que colaborar y complementarse porque estamos haciendo todos un proyecto juntos, ¿no? La segunda, pues que siempre hay que tener mente abierta y estar en mejora continua, siempre estando investigando, ensayando nuevas cosas para agilizar nuestro trabajo diario y eliminar esas tareas rutinarias que yo creo que son las que más nos comen el día a día y nos acaban la cabeza, ¿no? Y la tercera, bueno, yo creo que la más importante es decir a los promotores que al final, si tú tomas esas decisiones al principio del proyecto para mejorar tu proyecto, sale más barato que si las tomas al final. Y eso es BIM. Y poco más. Muchísimas gracias por la invitación. Aunque, bueno, también pensándolo bien, me gustaría añadir una más, y es que utilicen el BIM no como un fin en sí mismo, sino como un desarrollo de proyecto, que se aprovechen de él y que aprovechen todas las utilidades, que no le tengan miedo y que lo utilicen para hacer sus proyectos. Acá siempre hay espacio para más, Caro, no hay rollo. Para cerrar nuestro podcast, tenemos una pregunta que no tiene que ver con tecnología ni innovación, sino al final buscamos que las personas que escuchan a nuestros invitados conozcan a esas personas que están detrás de las empresas, conozcan a las personas que están detrás de los emprendimientos que están transformando la industria, a los CEOs, a personas como ustedes que están haciendo transformación dentro de las compañías donde ustedes trabajan. Y esta pregunta para Sandra va a ser diferente para que Carolina no lo piense. Pero Sandra, ¿qué fue lo mejor y lo peor de esta coyuntura? Bueno, yo creo que... Bueno, no, yo creo que la coyuntura Lo peor para mí fue pues ver cómo no estábamos preparados para lo que estamos viviendo, ver cómo de alguna manera nosotros no tenemos como la visión de algunas cosas porque nos cerramos y nos protegemos de lo que vivimos hoy, y cuando nos enfrentamos a esto, que yo sé que es muy difícil controlarlo, preverlo y muchas cosas más, pero digamos que ver el dolor de tantas personas y ver la situación y cómo de pronto no tuvimos la fortaleza para manejar ciertas cosas, digamos que siento que me familiaricé mucho con esta situación a nivel también personal por muchas razones, y pues efectivamente siento que me duele no haber podido estar mejor preparada.
Y a nivel, digamos, de lo positivo, el tema de la virtualidad. Creo que nosotros muchas veces tenemos muchas limitaciones para acceder al conocimiento, para compartir con otras personas. La vida es una dinámica que nos consume tanto que muchas veces terminamos como solos en nuestro mundo y en nuestra como burbuja y no tenemos como la posibilidad de compartir. Y esto nos obligó a compartir prácticamente 24/7 y con todas las personas y todo el tiempo, y aunque sea virtual, como poder acceder a todo. Por ejemplo, Caro, y yo voy a tocar el tema con Caro, y yo pues por la lejanía, a veces yo la admiro demasiado y es una persona que sigo hace muchos años, es mi maestra en muchas cosas, y yo no había tenido como la oportunidad de compartir tanto con ella como ahora. Entonces para mí es como un honor, como una bendición haber podido tener estos espacios de virtualización con muchas personas que admiro. Entonces creo que para mí eso fue las cosas más bonitas de esta experiencia, aunque obviamente sé que esto nos ha traído cosas muy dolorosas, pero creo que también nos abrió la mente para ya no pensar en el no, de que las cosas no pueden pasar, sino para pensar en cómo siempre voy a estar mejor preparada. Carolina, la última pregunta, ¿estás preparada? A ver. Carolina, ¿qué te hace levantarte todas las mañanas? ¿Qué te motiva? Mi trabajo. Sí, la verdad sí, mi trabajo. Ya me imagino levantándome y comienzo a planear todo lo que tengo que hacer. Me gusta mucho lo que hago, me gusta compartir, me gusta estas charlas, conocer gente como a Sandra, que la verdad que tiene muchísima razón lo que acabo de decir. Hombre, mi mundo siempre ha sido más virtual, siempre he estado un poco en internet, pero es verdad que todo esto al final nos acercó más a las personas, ¿no? Me levanto con ganas de hacer un video, me levanto con ganas de responder, de hacer mis proyectos, con ganas de investigar cómo hacer esto. Me gusta que la gente me escriba, me rete y vivo de los retos, de cómo logro coordinar esta obra, porque tengo el hormigón que entregar mañana, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a gestionar. Llegan aquí a la oficina gente, eso me da vida, eso me da muchísima vida. Bueno, hoy tuvimos a Carolina Ramírez en España, una colombiana que está trabajando en el sector constructor también, apoyando, impulsando BIM, y a Sandra Jiménez, colombiana en Medellín, también en uno de los corporativos y empresas más grandes de construcción en Colombia. Muchas gracias hoy por aceptar la invitación de nuestro podcast. Sandra, Carolina, abrimos este espacio para muchas mujeres que están trabajando en el sector inmobiliario y la construcción, los que están trabajando en emprendimiento. También este espacio es para ustedes, para que eduquemos a la industria, enseñemos de lo que conocemos en nuestros trabajos diarios como emprendedores, como empresarios, como promotores inmobiliarios. Creo que este espacio es el que impulsamos desde Triari para que ustedes aprendan más sobre tecnología e innovación y sobre cambio de mentalidad. Carolina, Sandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nos vemos en el siguiente episodio de Triari Audio Experience. Vayan ya a Spotify, Apple Podcasts, a Google, todas las plataformas, a suscribirse y compartan este contenido para empresarios que están buscando cómo comenzar a implementar BIM. Chicas, muchas gracias. Bye. Gracias a ti. Chao. Gracias a ti, Andrés.